a propósito de eso, hablar también de Mia Chem, Carlos, esta joven de 21 años, nieta de un chileno, ella nació de todas maneras en Israel, que habría asistido a esta fiesta en el desierto cercano a la frontera de Gaza, la que habíamos hablado desde un principio, que fue las primeras imágenes que conocimos cuando estalla el conflicto, ¿no? Sí, donde murieron 260 personas en total y hay varios que quedaron secuestrados también por parte de las fuerzas de Hamas. De hecho, esa es la teoría que esgrime la familia de esta joven de 21 años que habría sido secuestrada por parte de emisarios de Hamas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La familia ha estado conversando con Cancillería chilena, con las autoridades también israelíes para saber el destino de ella. Por ahora no tienen ninguna información. Hay un chileno de 83 años que es el abuelo y que es el que ha hablado con algunos medios. Y también nosotros hablamos con la mamá de esta joven. La esperanza que tienen es de que esté con vida porque ellos han hablado con las fuerzas israelíes, con algunos integrantes del gobierno y han dicho, efectivamente, lo más probable es que esté viva. Le dicen desde Israel que tienen esa certeza. Habría que ver entonces qué es lo que ocurre, porque en rigor no tienen ninguna información. Las imágenes que ustedes están viendo... de hecho que está secuestrada. Claro. Eso es lo que se sabe. Claro. Este hombre porque chileno... estaba en la fiesta y no apareció nunca más, claro. Ahora, las imágenes que ustedes están viendo son de ella en la fiesta. Por lo tanto, ella subió a sus redes sociales. Claro. O sea, está confirmado que estaba en esa ubicación. Exacto. Después recuperó la mamá de esta joven estas imágenes y las subió a un Instagram que creó para difundir la información y ver si es que alguien más tiene algún otro antecedente. Y esos son los videos y las fotos que hemos ido conociendo y que están ahí, ustedes las están viendo en pantalla, han sido registradas en las redes sociales. Pero a ver, para entender, Karen es la mamá de Mia. Y este hombre chileno es el abuelo de esta niña. Que igual vive allá en Israel. Claro, dice, tenemos 3 hijas, una de ellas es la mamá de Mia, están tratando de pedir estos apoyos y lo que dicen, o lo que los tranquilizaba hace algunos días, es que supuestamente Israel iba a ingresar y quizás pudieran llegar a las personas que están secuestradas, pero eso todavía es algo que es incierto, no se sabe. Es incierto y además queda todavía, Rafa, la posibilidad, lamentable de pensarlo así, pero siempre existe, de que puedan ser presa de algún ataque israelí sobre la Franja de Gaza, porque ya se ha sabido por parte de Hamas, lo ha dicho, algunos bombardeos israelíes han caído en zonas donde había algunos rehenes y han muerto, y esos cuerpos de esos rehenes ya llegaron a manos de las fuerzas israelíes. Entonces el escenario sigue siendo complejo, aún con la esperanza de que esté con vida, pero de todas formas ahí a expensas, Rafa, de lo que pueda ocurrir con ella. Vamos a revisar las declaraciones y luego volvemos con Rafa para seguir revisando esto. Hasta ayer no sabía dónde estaba mi hija. Solo ayer lo descubrí. Y no estoy muy segura de que esté secuestrada. No tengo información, no sé nada. Después del ataque ellos profanaron los cuerpos, por lo que no hemos podido siquiera reconocer a las víctimas. Hemos estado preocupados también de la situación de personas presuntamente secuestradas. Aquí hay una entidad fundamental con la que nosotros hemos estado en contacto, que es la Cruz Roja Internacional. Hemos estado en contacto con la Cruz Roja en Ginebra a través de nuestra misión ante los organismos de Naciones Unidas en Ginebra. Y también nuestro embajador en Israel ha estado en contacto con la Magen David Adom, que es la organización equivalente a la Cruz Roja en Israel. Y por cierto, estamos atentos a cualquier noticia que pueda haber y en el momento oportuno la vamos a comunicar. A ver, lo más probable es que hoy la mamá de Yemnem esté en una reunión con estas organizaciones que mencionaba el canciller Frank Claveren, porque cuando la llamamos, hablamos con ella hoy día, nos dijo, en este momento voy a una reunión muy importante respecto del tema, no puedo hablar, mañana por favor hablemos y pues, vemos qué podemos hacer. Esa es parte de los esfuerzos que se están haciendo para ver lo que tú decías, si hay que identificar si está prisionera de Hamas, si es alguna de las que podría haber caído en los ataques contra la Franja de Gaza, entre los centenares de civiles que han caído, o si hay alguna opción de que permanezca todavía prisionera junto a otros, ya lo hemos dicho, 199 rehenes, que es la última cifra que se ha dado a conocer.
Y que se suma también al caso de Loren Garkovich. Tuvimos la posibilidad de conversar con su papá la semana pasada también, que también está desaparecida, presuntamente sería rehén junto a su marido. ¿Se acuerdan que era un ciudadano español y que estaban haciendo las tratativas también entre ambas naciones para poder... y en todo ello se mantiene esta reserva respecto a cómo se están desarrollando las negociaciones. El papá también nos comentaba lo mismo, que él quería difundir, por supuesto, la situación que estaba atravesando su hija, pero que todos los otros detalles de las conversaciones o de la información que le entregan desde Israel prefería no pronunciarse al respecto. Claro, y se suma también a las historias que hemos conocido de 4 personas, ciudadanos de origen chileno, que tenían familiares en Chile y que también estaban en Israel y que fueron finalmente víctimas fatales hasta ahora de esa primera irrupción de Hamás en territorio israelí el día sábado pasado, ya cuando sábado anterior incluso a este, o sea, ya se cumplen 9 días en total desde que se inició esta historia con la irrupción de Hamás en territorio israelí. Sí. Ahora, la irrupción total, Rafa, de parte de los soldados israelíes a la Franja de Gaza, todavía no hay mayor información al respecto desde el fin de semana, que ya se había cumplido el plazo, se estaba esperando que entraran en masa. ¿Y qué influye a lo mejor, Rafa, en esa decisión? Entiendo que había un argumento de temas meteorológicos, pero también lo podemos vincular con el tema de los rehenes, que puede también ahí significar... De los hospitales, ¿te acuerdas que también decían mientras no se llamados, pueden sacar a los enfermos? Claro, claro. A ver, hay un tema meteorológico. Hoy día volvió a llover acá, con mucho viento, lo cual es bastante malo para operaciones militares. El agua vuelve el terreno lento para los hombres, muchas veces para algunos vehículos, limita la visibilidad de los efectivos. Con el viento, en fuerzas de desembarco, prefieren aguas más calmadas. Ahí hay una serie de consideraciones que no son las fundamentales. No es que por sí sola la meteorología vaya a impedir una operación si es que Israel quiere hacerlo, pero está lo que tú dices, hay una gran presión por parte de los familiares de los secuestrados que dicen hay que negociar. Otra parte dice negociemos una vez que tengamos algo con que negociar, es decir, cuando hayamos comenzado la operación. Por otra parte, hay un problema político y diplomático. Acá hay gente de muchos países. De hecho, Estados Unidos ha llamado a sus habitantes a que vayan hacia el sur de la Franja de Gaza, hacia el campamento Rafah, porque ahí hay un paso que permanece cerrado con Egipto, por donde podrían ser evacuados. No es que vaya a salir todo el mundo, pero podrían ser evacuados los extranjeros. También se está pidiendo que a Gaza entre comida, pertrechos, combustible, porque, lo ha dicho el enviado especial de la ONU, se está estrangulando a Gaza. No es baladí mover 1.100.000 personas de una mitad de este estrechísimo territorio, pequeño territorio, a la otra y pensar que no va a pasar nada, máxime si no tienen energía, si no tienen agua potable, verdaderamente potable, si no tienen combustible, si no tienen comida. Y por último, hay un esfuerzo diplomático que acá tiene que ver con la no extensión del conflicto. Vimos hace unos días, Pati, cómo había muerto un periodista de Reuters en el frente norte, en el Líbano. Desde el inicio de esta ofensiva se ha hablado de la posibilidad de que se infiltren efectivos de Hezbollah, que actúa en Líbano, sobre Israel. Eso ha provocado represalias israelíes y la preocupación, y eso ha traído a Estados Unidos con aquel mensaje que decía que nadie ceda a la tentación, ningún tercer actor, de involucrarse en este problema, lo cual tiene nombre y apellido. Le está diciendo a Irán a través de Hezbollah, que a través de Hezbollah no se inmiscuya en el conflicto, y por eso ha estacionado 2 portaaviones, el Gerald Ford y el Eisenhower, ahí frente a las costas, porque cualquier acción de represalia la podría ejercer Estados Unidos, aunque Israel también ha dicho que una acción desde el Líbano va a significar la destrucción de Hezbollah. Mientras tanto, y finalmente, le han pedido a China que use su influencia para que no escale el conflicto, y Biden ya ha dicho que no ve con buenos ojos el establecimiento de colonos israelíes en Gaza, como ocurría hasta el año 2005 cuando Ariel Sharon las retiró. O sea, le está diciendo está bien perseguir a Hamás, está bien destruir a Hamás, pero no es volver a establecer colonias en Gaza, que es una tentación para un gabinete que incluye gente de la ultraderecha religiosa judía que considera que esa tierra
le pertenece a los judíos. Y que de hecho cuando se establece este gobierno con alianza de ultraderecha fue parte de un leitmotiv de muchos de ellos, de muchos de los parlamentarios, de muchos de los representantes de la ultraderecha, es decir, nosotros, nuestra misión es establecer estas colonias por derecho propio. Bueno, por eso también Netanyahu aprovechó ese momento para tener esta especie de gobierno de consenso, particularmente en este conflicto. Sí. Ahora, lo que nos cuenta Rafa es bien complejo, lo que está tratando de hacer Estados Unidos, por lo que entendemos, Rafa, una especie como de tregua política, diciendo al Irán, bueno, ustedes no se metan, porque si no, nos vamos a ver la obligación también de meternos nosotros, de involucrarnos de una manera, o subir el siguiente escalón. Y por lo mismo también el llamado a China, o sea, buscando todas las redes diplomáticas que se pueda para que el conflicto se centre principalmente entre Israel y lo que está ocurriendo con Hamas. Claro, y no contamos a Rusia, que tiene su propio frente hoy día con Ucrania, claro, pero que también tiene algo que decir. Ha tenido voz durante estos últimos días Rusia, pero permanentemente una voz de un llamado a la paz, que suena paradójico hoy día dado el escenario que tiene Rusia con Ucrania, pero es un llamado permanentemente a la paz, que probablemente no sería el mismo si Rusia no estuviese involucrado hoy día en una guerra con Ucrania.